Mi nombre es Yudilia Bolaño Bello, estudiante ya en la Universidad UNA. Hoy tenemos aquí un invitado especial, Pablo Enrique Ramos Moya, administrador de empresa, que nos va a hablar un poco acerca de los momentos clave del conflicto colombiano entre 1920 y 1957. Te cedo la palabra, Pablo Enrique. Muy buenas tardes, gracias por esta invitación especial, estudiante de psicología de la Universidad UNAD, abierta y a distancia. Para mí es un placer en esta tarde estar aquí para dar respuesta a los temas académicos que nos competen en esta tarde. El tema central que vamos a mirar es el Bogotazo. Así que nos puedes hablar acerca del tema el Bogotazo. El Bogotazo, digamos que son uno de los hechos más trascendentales, hacen parte de la historia política de nuestro país, de la violencia, hechos ocurridos exactamente el 9 de marzo de 1948 en la ciudad de Bogotá. Es asesinado el líder político Jorge Eliezer Gaitán, querido por las masas populares, queriendo transformar la política de nuestro país. Ok, Pablo. ¿Cuáles fueron las consecuencias que nos dejó el Bogotazo? Una de las consecuencias más graves que nos da el Bogotazo es que, digamos que es el punto de partida para asesinar a los líderes políticos fundamentales en Colombia y que desde allí se generan un estallido social, ¿cierto? A través de la manifestación y de las protestas en Bogotá se generaron muchas muertes violentas, ¿cierto? Hubieron saqueo, hubieron disturbios, digamos que es el inicio a la época de la violencia en Colombia, donde siempre había reinado el bipartidismo, ¿cierto? Donde siempre el Partido Liberal y Conservador se repartían, por decirlo así de una forma directa, no de transgresión, ¿cierto? Cada 4 años se repartían el poder y se mantenían esas dos posturas políticas en Colombia, que a raíz de ese hecho se genera la violencia sistémica y generalizada en Colombia, porque esos hechos sucedieron fue en la capital de Colombia. Y digamos que esos hechos de una manera, digamos, sistémica, se descentralizan para el área rural, donde liberales y conservadores se mataban por una postura y una ideología política. Excelente, Pablo. Entonces, eso fue todo lo que ocurrió en el Bogotazo, uno de los conflictos generalizados más en Colombia. Bueno, te damos gracias por tus conceptos. Eh, Jorge Eliezer, Jorge Eliezer Gaitán era uno de los líderes más populares, movía masa. Y podemos decir que junto con Galán, que fue asesinado posteriormente, también fue Galán, en las mismas posturas liberales, ¿cierto? Liberales o hablando del nuevo liberalismo, porque ellos hablan del nuevo liberalismo, hablaban mucho sobre la tenencia de la tierra, hablaban mucho sobre la clase obrera, hablaban mucho sobre los pobres. Podemos decir que eran amados por las clases más bajas del país, ¿cierto? Socioeconómicas, por las bases socioeconómicas más bajas del país, que nosotros las llamamos las bases populares, pero que eran personas muy inteligentes, porque Eliezer Gaitán era un abogado, ¿cierto? Y que representaba en ese tiempo a las clases menos favorecidas del país, ¿cierto? Porque si él no es asesinado, él es presidente de la República de Colombia, sin alguna duda, y llenaba las plazas públicas del país, porque era uno de los más grandes y hasta el momento es uno de las personas más insignes. Era un orador neto, ¿cierto? Tenía la problemática acá del país, quería un nuevo modelo de país, quería como incluir, ¿cierto? Por eso es asesinado, podemos decir que es una de las causas que fue asesinado, porque quería incluir un nuevo modelo político en el país, ¿cierto? Donde las personas pudiéramos pensar, donde las personas de clase más baja o más populares tuvieran acceso a la educación, quería una mejor salud. Creo que en sus inicios él habla
de los latifundios improductivos también, habla de la tenencia de la tierra para que el campesino la produzca, porque esta está en manos de ricos. Y un aspecto pues negativo que se generan los hechos de violencia en el país y que a la historia llevamos más de 60 procesos de movilización y aún surgen los grupos irregulares, que en su momento, digamos, eran personas que pensaban diferente, ¿cierto? Que tienen un modelo de país diferente, que ya entran en las economías ilegales, en esta ideología y se daña, digamos, estas ideologías que tenían, pero también hay un aspecto positivo que podemos recalcar también de estos hechos, no solamente los hechos de la violencia, sino que también podemos hablar de que a raíz de la muerte del caudillo liberal, como le llamaban, ¿cierto? Jorge Eliezer Gaitán, que quedó un cine en un billete de 1000 en la historia de Colombia, ¿cierto? Donde decía que el pueblo es superior a sus dirigentes, ¿cierto? Él decía que el poder radicaba en las decisiones, en las 8 horas que tiene la ciudadanía para elegir sus gobernantes. El poder está en la clase obrera, el poder está en las clases populares, el poder está en los pobres. Y una de las cosas positivas es que a raíz de la muerte de él, nosotros podemos hablar de multipartidismo, ¿cierto? Multipartidismo, ¿cierto? Que lo que hoy hablamos que es del partido de la U, hablamos de Cambio Radical, el Partido Verde, hoy en día uno de los partidos de izquierda más tradicionales posicionados a nivel nacional es el Pacto Histórico, ya no es liberales ni conservadores, quedaron solamente en la historia de Colombia, en los inicios de la vida política y de la agenda nacional. Hoy son otros partidos nuevos como el Centro Democrático y el partido Pacto Histórico, que podemos decir que son los partidos que marcan una tendencia nacional y son los que hoy en día están postulando y eligiendo presidente. Nos devolvemos un poco a la historia y podemos decir que en la actualidad, cierto, 2026 también podemos hablar que hay un multipartidismo, pero que hay un bipartidismo. Siempre hay dos partidos, ¿cierto?, que son tendencia y que marcan la ruta política del país. Bueno, muchas gracias por este espacio y bendiciones.